Bienvenido a otra edición más del podcast de HIT Consulting. Ahora que estás escuchando el podcast, te cuento que ya estás marcando la diferencia, ya que el objetivo principal de este podcast es la transmisión del conocimiento. Ahora te voy a dejar disfrutar del mismo, pero te pido solamente una cosa. En el caso de que te haya parecido interesante, te pido que compartas con tus amigos, porque así todos juntos promoveremos la cultura del conocimiento. Muchas gracias por escuchar. La clase entera que al inicio de la clase más o menos no mantenía muy poca cosa y después de vuelta de vacaciones parece que empezó se perdió todo. Sí, me habló ella, me emocioné por lo que ella me dijo, de lo impresionante que fue, y me felicitó porque yo también me puse a estudiar con él, ¿verdad? Dijo que pocas madres hacen eso, pero no fue solo eso, sino que para mí, yo la verdad tengo muchísimo agradecer a ustedes por abrir la plataforma y a usted, profesor, por dedicar el tiempo. Yo me di cuenta y creo que todos nos dimos que no fue fácil para usted también, no, porque usted viaja para acá y para allá, muchas veces a sobre hora estaba llegando, se notaba. Me imagino cuántas cosas tuvo que dejar de hacer para poder dedicarnos esas 2 horitas semanales. Es lo que nos gusta a ustedes. Te agradezco de todo corazón porque fue maravilloso. A mí siempre me gusta cantar. Yo canto y hacía clases de canto y cantaba las músicas guaraní, varias músicas sé cantar, aprendía con la guitarra, no sé ejecutar la guitarra porque el profesor siempre me decía que canto mejor que ejecuto. Pero yo cantaba las músicas sin entender totalmente lo que decía, sí, palabras claves, sí, pero no podía entender. Entonces ahora noto que hasta cuando quiero cantar, porque ahora yo no estoy cantando así con el grupo de forma a practicar, ¿verdad? Sino que en casa, en la ducha. Pero noto que cuando canto, yo ya canto sintiendo, yo ya puedo entender lo que estoy cantando. Cuando leo la lectura, yo ya puedo saber claramente de qué está diciendo. Algunas palabras se me escapan entre medio, pero puedo entender. Y ya noto que lo que yo sufrí con él, que él lloraba y yo quería llorar junto con las tareas de guaraní de 3º, 4º grado que él tuvo. Hasta la noche. A las 9, las 10, nosotros estábamos buscando con diccionario, hasta llamar al tío, que es el esposo de mi hermana, que habla guaraní hablante de su casa, hijo de profesora, y venía a socorrernos. Y ya noto que con Cian, la nenita que conociste por video, mi hijita está con 3 años, yo no voy a tener ese problema, porque gracias a ustedes y al esfuerzo que pudimos tener, ya conseguimos las bases. Yo creo que voy a salirme mejor cuando nos toque con ella. Y hago votos, espero que ustedes consigan hacer una segunda etapa en un sistema similar como ahora, porque infelizmente para mí con consultorio, casa, estudios, hijos, todo, para ser presencial me sería prácticamente imposible. Más que todavía nosotros estamos 30 kilómetros para allá o para acá, tenemos que viajar, ¿verdad? Si queremos, en mi caso, de día. Él, una vez a la semana, quizás en colectivo, pueda ir un ratito a ser presencial, semipresencial, pero yo personalmente no podré. Y bueno, yo lo único que le comento es que vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo. Y la otra cuestión también